Díaz quiere dar solo 20 días a los autónomos para adaptarse al nuevo control horario cuando se apruebe. Posible calendario hasta que se implanten los cambios en el registro de jornada. La ministra de Trabajo avanzó cuáles serían los plazos para que los autónomos y pequeñas empresas se adapten al nuevo registro horario digital una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado BOE. Podría estar listo para principios de 2026. Los autónomos y pequeñas empresas podrían tener que adaptarse en pocos meses al nuevo control horario digital y dejar atrás las clásicas hojas en papel del registro horario que han usado hasta ahora. Según anunció recientemente la ministra de Trabajo, ya está encauzada la aprobación en Consejo de Ministros de esta nueva ley que, entre otras cosas, permitirá a los inspectores hacer de forma remota los registros de las empresas. Es más, según Díaz, en cuanto este texto esté publicado en el BOE, los autónomos y pymes tendrán apenas 2 semanas para empezar a cumplir todas las nuevas condiciones del control horario digital. A finales de septiembre, el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto que regulará el registro digital de jornada. Esta vía acelerada permite que la norma entre en vigor sin pasar por el Parlamento al tratarse de una disposición de rango reglamentario que no requiere votación para su aprobación. Y como ya avanzamos en otro de nuestros vídeos aquí en este vuestro canal, al que tenéis que suscribirse, darle like de la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y nuestros nuevos vídeos. Ahora mismo el texto está en consulta pública y recibiendo alegaciones de las organizaciones de autónomos y demás representantes de las empresas. Este trámite todavía durará hasta el próximo lunes 20, sin embargo, a partir de ahí los plazos se podrían agilizar, puesto que no habrá tramitación parlamentaria y la ley podría terminar publicada en el BOE a principios de 2026. De ser así, según apunta la ministra de Trabajo, los autónomos y pymes no contarán con ningún plazo especial y tendrán que adaptarse a los nuevos requisitos de trazabilidad y control digital de la jornada en solo 20 días naturales desde la publicación del texto en el BOE. Nuevas fechas hasta el nuevo registro digital puede afectar a autónomos y pymes. Fase 1, consulta pública y alegaciones. El Ministerio de Trabajo sacó a audiencia pública el pasado 9 de octubre el proyecto del Real Decreto para el control del registro horario con el primer texto de la norma que tratará de sacar adelante. Aunque en su primer momento, según diversas fuentes, se barajó la posibilidad de que el documento no fuera sometido a audiencia pública, el secretario adelantó el pasado viernes, hace unas semanas, que finalmente el texto sí pasaría por ese trámite. Las organizaciones de autónomos y las patronales estarían realizando alegaciones a este texto para exigir ciertos cambios. Las fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que el texto tendría que pasar, tras el trámite de audiencia pública, por un proceso de revisión en diferentes órganos para decidir su aprobación, entre los que se encontraría como mínimo el Consejo de Estado. En la fase 2, elevar el texto al Consejo de Estado. Concluido este paso, a partir del lunes 20, el proyecto se elevará al Consejo de Estado, el órgano consultivo más relevante del Ejecutivo. Su papel es garantizar que la futura norma encaje con el ordenamiento jurídico y con la normativa europea. Aunque sus informes no son vinculantes, suelen condicionar de manera decisiva el resultado final. Este trámite puede prolongarse entre 1 y 2 meses, dependiendo de la complejidad técnica del decreto y de la carga de trabajo del propio Consejo. En este punto, es habitual que se detecten posibles contradicciones legales o que se recomiende introducir mejoras técnicas en la redacción, lo que añade una capa de seguridad jurídica antes de que la norma llegue a la fase política. En la fase 3, aprobación en Consejo de Ministros. La última parada de este texto será el Consejo de Ministros, en el cual se produciría la aprobación definitiva del decreto. Una vez incorporadas o descartadas las recomendaciones del Consejo de Estado, el Gobierno deberá decidir en qué momento apruebe el texto. Según la tramitación, esta fase es ágil desde el punto de vista formal, pero en la práctica el calendario político puede retrasar su aprobación si existen otras prioridades. La experiencia en normas similares muestra que cuando el Ejecutivo lo considera estratégico, la aprobación puede producirse en cuestión de semanas. En otros casos, el proceso se dilata varios meses. De este modo, el horizonte temporal podría oscilar entre un escenario ágil con el decreto aprobado antes de fin de año y un escenario más lento que lo situaría en los primeros meses de 2026. En la fase 4, solo 20 días para adaptarse tras su publicación. Uno de los puntos más importantes que quedan por ver es el plazo que se daría a los autónomos y pymes para que, una vez publicado el texto, se adapten a la normativa y cumplan todos los nuevos requisitos del control horario digital. Según confirma la ministra, una vez que el decreto se publique en el BOE, los autónomos y pymes solo dispondrían de 20 días naturales para implantar el nuevo sistema de registro digital. Este corto margen busca acelerar la aplicación práctica de la norma, aunque varias fuentes muestran su preocupación por la escasa capacidad de adaptación que deja este plazo para las empresas más pequeñas. Se calcula que la mayoría de las microempresas y autónomos todavía hacen el registro horario en papel, por lo que todas ellas tendrían que invertir en un software que cumpla las condiciones y ponerlo a punto en menos de un mes. Aclarado este tema de 20 días de dar solo 20 días a los autónomos para adaptarse al nuevo control horario, cuando se apruebe, pasamos a otro. Así deben los autónomos en las primeras 72 horas tras un ciberataque para evitar sanciones. Así debemos de actuar. Actuar con rapidez es clave para evitar consecuencias legales. Estos son los pasos que deberían seguir los autónomos y pymes si han sufrido un ciberataque. Las primeras 72 horas son fundamentales.
Los ciberataques se han convertido en una de las amenazas más extendidas para el tejido empresarial español. Ningún negocio está exento, por pequeño que sea. Cada semana se registran más de 2.000 intentos de intrusión en empresas de todo tipo, incluidas micropymes y autónomos. Una sola brecha de seguridad puede comprometer la operativa, filtrar información sensible o provocar pérdidas económicas significativas. En este sentido, la rapidez y la diligencia resultan determinantes. Lo contrario puede derivar en sanciones por incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, o de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, LSSI, tal y como advertimos, una respuesta tardía o inadecuada puede suponer un incumplimiento de la normativa vigente, con el consiguiente riesgo de sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en esta línea en la sentencia 136/2025, analizada recientemente por este canal de YouTube de nuestra gestoría, donde tenéis que suscribirse, darle like de la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y nuestros nuevos vídeos, suscribiros. Se estableció la responsabilidad civil subsidiaria de una empresa que, pese a conocer un intento previo de suplantación de identidad, no adoptó medidas para alertar ni prevenir nuevos ataques. Ante un incidente de ciberseguridad es fundamental seguir una serie de pasos concretos para evitar consecuencias legales. ¿Qué se considera una brecha de seguridad para las pymes? Una brecha de seguridad no siempre implica un ataque masivo o un robo de información. A efectos legales, el RGPD define una brecha como toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma. Esto incluye desde un acceso no autorizado a una base de datos hasta la simple pérdida de un dispositivo con información sensible de clientes o proveedores. Estos incidentes no distinguen por tamaño ni facturación. Cualquier organización, desde un pequeño comercio hasta una gran compañía, puede verse afectada. Subrayamos que la clave está en la rapidez de la respuesta. Una actuación diligente y conforme a la normativa puede marcar la diferencia entre un incidente controlado y una crisis con impacto económico y reputacional de gran alcance. El tiempo, por tanto, se convierte en el principal factor de contención. Las primeras 72 horas tras detectar una brecha son críticas. Es el plazo máximo que la normativa concede para notificar el incidente a la EPD cuando la afectación implique datos personales. No hacerlo dentro de ese margen puede considerarse una infracción grave y conllevar sanciones millonarias. Pasos inmediatos: 0,72 horas ante un ciberataque. Insistimos en que la respuesta a un incidente de ciberseguridad debe ser rápida, coordinada y conforme a la normativa. Actuar con diligencia desde el primer momento, además de que contribuya a frenar el ataque, puede salvar a los autónomos afectados de posibles sanciones por omisión o por notificar tarde. Recomendamos seguir una secuencia estructurada de actuaciones durante las primeras 72 horas. Comunicar internamente la incidencia. El primer paso es informar de inmediato al departamento legal o responsable designado. El delegado de protección de datos, DPO, desempeña un papel esencial en este tipo de situaciones, a ser la figura encargada de asesorar y supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, así como de cooperar con las autoridades de control. En las microempresas o negocios que no estén obligados a disponer de una DPO, se recuerda que debe designarse una figura interna que asuma las funciones de coordinación y documentación del incidente, aunque posteriormente se busque apoyo externo para gestionar la respuesta con garantías legales. Luego está ya obtener asesoramiento legal especializado. Una vez controlada la emergencia inicial, es muy recomendable consultar en Derecho Digital y Protección de Datos. Este paso permite evaluar el alcance real del ataque, determinar la posible afectación a terceros y valorar si procede notificar a la EPD y a las personas afectadas. Cada caso debe analizarse individualmente. Se añade que la obligación de comunicar a la EPD depende del tipo de información comprometida y del riesgo que suponga para los derechos de las personas implicadas. Insistimos además en la importancia de registrar el incidente en un archivo interno con un informe técnico y jurídico detallado que describa el origen, las medidas adoptadas y las consecuencias previsibles. Este documento puede resultar determinante en caso de inspección o reclamación posterior. Adoptar medidas de contención y restauración. Durante las primeras horas es necesario aislar los sistemas afectados, cambiar credenciales, realizar copias de seguridad para evitar una propagación del ataque. También deben ejecutarse peritajes informáticos y medidas organizativas que garanticen la integridad de la información. Se subraya que la empresa debe preservar todas las evidencias digitales, ya que eliminarlas o modificarlas podría entorpecer la investigación o debilitar su defensa ante una posible sanción. Derechos fundamentales de las personas implicadas. En los casos en los que el riesgo sea elevado, el RGPD exige notificar el incidente a la EPD en un plazo máximo de 72 horas desde que se tiene constancia de la brecha, así como comunicarlo a los afectados de forma clara y diligente. No hacerlo dentro del plazo establecido se consideraría una infracción grave. Es fundamental documentar el análisis y justificar las decisiones tomadas, incluso cuando finalmente se concluya que no era necesario notificar.
quien recordamos que la EPD puede requerir explicaciones en cualquier momento. Luego está ya cooperar con autoridades y terceros. En determinados supuestos, especialmente cuando se ha producido una estafa informática o una suplantación de identidad, resulta recomendable presentar denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y alertar a bancos o proveedores potencialmente afectados. Una comunicación transparente y temprana puede contribuir a reducir el daño económico y a preservar la reputación del negocio. Errores frecuentes que agravan la responsabilidad y cómo evitarlos. Una parte importante de las sanciones y responsabilidades legales derivadas de los ciberataques no proviene del ataque en sí, sino de los errores cometidos en su gestión posterior. Gran parte de las brechas se deben a una acción humana que no hizo lo que debía, ya sea por desconocimiento, por falta de protocolos o por ausencia de forma interna. Se coincide en que la prevención no solo pasa por disponer de medidas técnicas, sino también por fomentar la responsabilidad digital entre todo el personal del negocio. Entre los fallos más habituales detectados destacan los siguientes: compartir contraseñas entre empleados o colaboradores. Esta práctica facilita el acceso no autorizado a los sistemas y puede impedir identificar la fuente de una brecha. Permitir el uso de dispositivos personales para tareas corporativas y medidas de control o cifrado adecuadas, lo que multiplica los riesgos de exposición. Falta de formación o concienciación en materia de ciberseguridad. La ausencia de protocolos básicos de actuación y de cultura digital dentro del negocio incrementa la probabilidad de errores humanos. No documentar la incidencia ni registrar las decisiones adoptadas. La falta de trazabilidad complica la defensa ante una inspección o una reclamación. Uso de software no autorizado, herramientas de inteligencia artificial sin regulación interna. En estos casos, las empresas deberían disponer de protocolos que regulen el uso de estas herramientas, si están prohibidas o no determinadas aplicaciones, cómo deben emplearse y quién es responsable de su control. Estos descuidos pueden derivar en consecuencias graves, especialmente si de ellos se desprende que la empresa no actuó con la diligencia exigida por la ley, si el autónomo o la pyme no disponía de medidas de seguridad adecuadas y eso ha provocado un daño a terceros, podría llegar a ser responsable. Protocolos mínimos y prevención que pide la normativa. La prevención es tan importante como la respuesta. El RGPD y la SSI obligan a todas las empresas, independientemente de su tamaño, a adoptar medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de la información. La clave para estar bien protegido es disponer de medidas de seguridad desde el punto de vista informático que ayuden a garantizar que la información se almacena de forma segura. Entre ellas se incluyen los sistemas de registro de accesos, la autentificación en 2 pasos, las copias de seguridad periódicas y el uso de servidores ubicados en la Unión Europea o que cumplan con la RGPD. Se subraya también la importancia de la formación en ciberseguridad y contar con protocolos claros de actuación que definan cómo actuar ante un correo sospechoso o una intrusión. Además, disponer de un plan de respuesta ante incidentes y mantener un registro autorizado de brechas permite acreditar la vigencia de la empresa ante la Agencia Española de Protección de Datos, sanciones y consecuencias legales por no actuar a tiempo. La falta de reacción ante una brecha de seguridad puede tener consecuencias graves para cualquier negocio, tanto desde el punto de vista económico como jurídico. Las responsabilidades pueden ser civiles, administrativas o incluso penales, dependiendo del tipo de incidente y de las medidas adoptadas o no adoptadas por la empresa. El Tribunal Supremo determinó en su sentencia 136/2005 que una empresa puede ser considerada responsable civil subsidiaria aunque no haya cometido directamente fraude. En el caso analizado, sufrió un ataque informático que permitió la suplantación de identidad de un empleado. Al no alentar a otros concesionarios que mantenían operaciones abiertas, la estafa se consumó al día siguiente. Aunque la empresa no haya ejecutado el delito, puede verse obligada a indemnizar a la víctima si no adoptó medidas para prevenirlo o si omitió la debida diligencia ante un incidente previo. A esta posible responsabilidad civil se suman las sanciones administrativas previstas por el RGPD y la RSSI. No comunicar una brecha en el plazo legal de 72 horas puede considerarse una infracción grave, sancionable con multas de hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio anual y de hasta 20 millones o del 4% de los supuestos más graves. Autónomos, pymes y grandes empresas están sujetos al mismo régimen sancionador, quien añadió que estas sanciones pueden imponerse incluso cuando el negocio no haya sido responsable directo del ataque si se demuestra que no actuó con la diligencia debida. Las infracciones prescriben a los 2 años, pero puede concurrir con la responsabilidad civil si el ataque afecta a terceros. En los casos más graves, la inacción o el uso de software no autorizado puede derivar en responsabilidad penal, conforme al artículo 270 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de 6 meses a 4 años a quien reproduzca o utilice programas sin licencia con ánimo de beneficio. La instalación de software ilícito puede incorporar virus o puertas traseras que provoquen una doble brecha de seguridad. Os advertimos.